La temática de hoy, ¿por qué valen lo que valen las propiedades? Y qué cantidad de ingresos, salarios necesitamos para comprar una vivienda, o sea, cuántos años nos lleva ahorrar para comprar una vivienda. Rápidamente, para mirar algunos datos de lo que pudo haber arrojado el INDEX. Esto obviamente son datos oficiales y ahora vamos a ver si realmente esos datos oficiales los traemos a la realidad y corresponden. El INDEC en el primer trimestre del 2025 estimaba obviamente la división que hace de las categorías sociales de ingresos, estimaba que la persona con menores ingresos tardaría aproximadamente entre 28 y 57 años si ahorraría el 10 o el 20% de su ingreso. Ahora vamos a ver el ingreso. Después la de ingreso en un decil medio entre 18 y 36 años. Y la otra de un decil mayor, que el ingreso ronda alrededor de los 2 millones de pesos, entre 12 y 24 años. O sea, ahorrando entre el 10 y el 20%, los niveles más bajos de la sociedad tendrían, si llevaba la mínima del ahorro, 57 años. Si el nivel medio de la sociedad, si ahorra el 10%, 37 años, y la más alta de ingresos, si ahorra el 10%, 24 años, 24, 30. ¿Qué es lo que marca como ingresos el INDEC en ese primer trimestre? 290.000 pesos per cápita, el nivel más bajo, 800.000 pesos el decil entre 5 y 8, y 2 millones de pesos aproximadamente el decil entre 9 y 10. Bueno, vamos a ir resumiendo estos datos. O sea, en promedio ponele 30 años y dependería de los ingresos. Este no es el índice de asalariados, esto cuenta a todos, divide el PBI medido de sus ingresos y lo divide por la población. Ese es como el barrer que hace esto. Bien. Ahora vamos a llevarlo a si realmente una persona hoy en la Argentina con un ingreso de 800.000 pesos, de 1 millón, de 2 millones, de lo que fuera, primero está pensando en comprar una vivienda, que el sueño lo debe tener, y segundo, si realmente tiene la capacidad y llevar esto a qué sucede con el crédito hipotecario. La gente ahorra, tiene la capacidad de decir ahorro 30 años, 20 años con este ingreso, ¿puedo comprar en la Argentina con otra fuente de ingreso? ¿Cómo? Vamos a charlar un poco a ver para dónde se deriva todas estas cuestiones. Sin duda que el ingreso más bajo, hoy por cómo está la situación, se le complica, digamos, y es casi subsistir. Bien pensado. Después hay un montón de factores que te pueden llevar a eso, incluso van a ir cambiando en una familia en el tiempo. Sí, acá no tienen en cuenta inflación, es como haber mirado la foto de ese momento y sacar el dato proporcional a ese momento, dato que por ahí no terminé de comentar. O sea, estamos categorizando de que el segmento de la sociedad de menores ingresos pudiera comprar aproximadamente una casa de $40.000 estimativamente. Que el de ingresos medios de $70.000, el de ingresos más altos. ¿El más alto de cuánto es? De $120.000. El ingreso de 2 millones de pesos aproximadamente. En una familia, 4. No, suponiendo que 2 de la familia cuenten con esos ingresos. Ahí le llevaría casi 30 años. 4 millones de pesos mensual por familia. Exactamente, aproximadamente. Ahora, ese segmento y quizás sí puede tener una capacidad, el que está hoy, pero mayormente también el que está apalancado con crédito hipotecario también. Sí. O sea, porque ahí analizás qué es lo que pasa en los segmentos más bajos. O sea, primero, no tienen acceso a crédito. Y segundo, entre pagar un alquiler, vivir y todo lo demás, es muy complejo ahorrar, porque ahí viene la otra. O sea, sí, para los dos primeros estratos que por ahí se seleccionaron es así. Hoy veo muy difícil que con ingresos genuinos y ahorros genuinos durante 30 años una persona pueda acceder a una vivienda. Porque inclusive
lo que hablábamos por ahí en el corte antes de arrancar, es que seguramente esa vivienda no coincida con lo que la persona necesita para vivir, en la mayoría de los casos. Sí, también después influye mucho en la forma de ahorrar que la gente tiene, digamos. Porque si ese ahorro se hace solo del lado del ahorro, es más difícil. Si se ahorra invirtiendo y demás, por cómo se comporta la economía de la Argentina, tiende a cortarse eso y por eso se da que la gente puede llegar, creo, un poco a la vivienda. Yo creo que también a eso la Argentina lo que te permite es como el dicho de la Argentina, tierra de oportunidades. Como si bien vos mirás todos estos datos oficiales y decís, che, esto es imposible que se dé, hay un determinado segmento de la sociedad que quizás de una u otra manera terminan pudiendo llegar. Segmento de profesionales, obviamente que quizás es crudo tirar el dato sobre la mesa y decir, che, bueno, sí, estos llegan, estos no llegan, porque nos metemos en cuestiones finas de la sociedad argentina. Finas y sensibles. Y acá, fundamentalmente, esto te muestra la gran brecha que existe entre el que puede, el que llega y el que no llega y se le hace cada vez más difícil. Y es un problema que obviamente en esta mesa, en esta charla, nosotros no lo vamos a poder resolver, pero sí obviamente nos toca porque estamos en el mundo de la vivienda y cuando se habla de la vivienda todos estos temas son recontra sensibles puntualmente. Tenemos comprobado también que si uno se esfuerza y de alguna forma le busca la vuelta, se puede llegar si se lo propone. Yo creo que desde el ahorro, solamente del ahorro de lo que me puede dejar un salario, es prácticamente imposible. Es difícil. Si en el camino veo cómo voy haciendo escalones o cómo voy tratando de decir, che, bueno, lo que voy ahorrando lo voy invirtiendo en esto, primero compro un terreno, después voy cambiando y voy pegando pequeños saltos, eso más lo que se puede revalorizar o lo que pueda llevarme a mejorar en mi ahorro, te va a ser más fácil llegar. Si es solamente desde el punto de decir, yo voy ahorrando, para mí siempre vas corriendo el riesgo. No llegas nunca. No llegas nunca. Ahora... Y los créditos aparecen por momentos, o sea, tenés momentos que el crédito... Vos decís, en vez de ahorrar 30 años, ir haciendo pequeñas inversiones a lo largo de... Muchos lo hemos hecho, decir, bueno, te compro un terreno. Un auto, una moto. Un auto, que lo haces como puntapié, digamos, si voy pagando esto, cuando tengo esto, más algo que ahorré. Y siempre pensar cómo se puede empezar con esto. Y acá un día aprendí, me la comentaron como un dicho, un punto de vista, de que el problema de... Mirá otra vez. La alarma. El problema, o más bien la situación a observar es cuál es el punto de partida. Porque no es lo mismo aquella persona que arrancó para terminar la carrera llegar a comprar la casa, la que arranca 5 metros adelante porque tiene determinados factores de determinada condición que recibió, a la que arranca de cero o menos 10. Eso puede ser lo económico. Esas condiciones sociales que uno dice, cualquiera puede tener la oportunidad de llegar, sí, pero desde dónde arranca uno u otro, es como... Lo estamos metiendo en yo creo que esta cuestión va más allá de eso. O sea, como decís vos, desde el punto de vista salarial o de esta distribución que se hace a través del ingreso del PBI y demás, vemos, al menos en las 2 primeras clases, muy difícil. Pero sí, es cierto que a veces podés salir a hacer otras cosas, depende de cada uno, de lo que pueda hacer, con ese objetivo de llegar a tener algo el día de mañana. Sí, y ir escalando, ir empezando con, ¿hasta dónde dan mis posibilidades? Por más que quizás no sea lo ideal. Bueno, también... Hay una cuestión cultural también de que la gente a veces se acuerda un poco tarde, porque vos decís, es de dónde parte uno. Eso está pasando ahora. Si uno parte de que decís, bueno, yo me encuentro con 30 y pico de años, y estoy formando una familia, y ahí me acuerdo que posiblemente precise una casa para vivir,
al tipo que decís, empezó a trabajar o empezó a planificar o a ahorrar o a comprar algo cuando tenía 20 años. El punto de partida no solo es económico. Es que se han cambiado las preferencias. Claro. Hoy en día también hay otra cuestión que por ahí lo he charlado con amigos y es hasta dónde es rentable tener tu vivienda propia, más allá de la seguridad y de lo cultural que nos genera tenerla, pero hasta dónde es rentable y no conviene seguir toda la vida con alquiler. Ahí, creo que pasa por una cuestión más cultural que... conservadores y no conservadores. Mientras el físico te da bien, bárbaro. Ahora, cuando vos decís, che, pensá en el día de mañana, vivir de una jubilación y pagar un alquiler, y es una ruleta rusa. Hay como dos o tres cositas a eso, que uno es, al ser un bien escaso en lo que la mayoría busca, que es la cercanía al centro, o la cercanía de determinados servicios, son bienes, la tierra es un bien escaso, la tierra urbana sobre todo, o sea, se va agotando. Pero también, al haberse incrementado, si vos lo mirás en el término de 10 años y lo relacionás de vuelta con el ingreso, 10 años no, más tiempo, hablando de 20 años más, lo relacionás con el ingreso y cuánto se necesitaba antes para comprar una vivienda y cuánto se necesita. Oye, la brecha es grandísima de estos datos que estamos mirando. Sí, es con enorme, esos datos sí. Es enorme. Entonces eso también ha como corrido la prioridad de aquella persona que dice, yo no estoy dispuesto a destinar X%. Es lo más fácil también. Por supuesto, a ver, son puntos de vista en los cuales la persona a la hora de tomar decisión decide qué sacrifica y qué no. A ver, y es cultural, como mencionabas vos. Pensemos nuestros abuelos, no había otra, era otra forma de pensar y buscaban en ciertas cosas seguridad. Y bueno, hoy se cambió como el orden de prioridad y nadie está diciendo que está bien o mal. Sino es cómo se ordenan esas prioridades, esa utilidad que te reporta cada cosa. Pero hemos visto muchos ejemplos que si uno se lo propone, no es imposible en la Argentina llegar a comprar un inmueble. Ojalá fuera para todos. Ojalá fuera para todos, pero no es imposible. Si uno está dispuesto a dar esos pasos y a resignar esas cosas, más allá de los ingresos, porque también los ingresos son momentos, estos datos que vos tirás, hay momentos que vos decís, la brecha se alarga y hay momentos que para ciertos rubros también hoy es más fácil y hay otros que no, porque en la Argentina en un año lo que no servía pasó a servir y no sé, yo siempre, con el tema del campo lo relaciono, vos decís que necesitaba 100 terneros para comprar un terreno y de repente necesitabas 40 y no hiciste nada, lo que hiciste fue tenerlo y en el año, por el simple hecho de que cambió la economía o los precios, las propiedades quedaron bajas, la hacienda subió, pudiste llegar, entonces es un poco eso, creo que si uno se lo propone no es imposible más allá del dato. Creo que... Volvemos a la carrera. Depende siempre de dónde y a veces no basta con proponérselo, lamentablemente. Sí. Pero bueno, es un tema re interesante y obviamente estamos tocando temas de la sociedad argentina. Pero capaz que es el momento de hacer un cortecito, un poco de música y venimos al segundo bloque con ¿por qué valen lo que valen las propiedades? ¿Por qué valen lo que valen las propiedades? ¿Cómo empezamos? ¿Por qué valen? Y porque hay gente que primero las necesita y segundo las paga. Y bueno, qué sé yo. Y un bien escaso. Y un bien escaso. Un hombre me dijo una vez, le estaba pasando el valor de una esquina en una avenida y le dije el valor y me dijo, dice, yo te entiendo, dice, yo te entiendo que es ese el valor. Me dice, pero vale, y sé que es ese porque dos inmobiliarias me dieron el mismo precio. Pero vale lo que valen dos camionetas X. Y me dice, y esta esquina no hay más nadie que la pueda fabricar. Esta esquina es única, en este lugar, en Gualeguaychú, es única. Y esas camionetas se hacen alrededor de 800 camionetas por día. Entonces me dice, esto no puede valer lo mismo. Sí, le digo, pero hay un mercado que regula un momento que no está bien. Igual no me resigno. Bueno, tiene una lógica
más allá del componente subjetivo que decía ahí, que hay que ver si el mercado pone en la misma igualdad de condiciones esa subjetividad que él pone. Si el mercado realmente está considerando que esa esquina es la única. Porque a la vista está que no lo consideró porque todavía la tenemos en venta a la esquina, así que el mercado nos dio la razón, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a como poner un marco como casi filosófico, pero es en términos económicos. ¿Por qué valen las cosas lo que valen? Porque hay alguien que está dispuesto a pagarlo de acuerdo a la utilidad que le reporta esa cosa. O sea, esto vale y yo estoy dispuesto a pagar ese valor, porque en realidad el valor tiene que ver con la utilidad que me da a mí esta cosa. Eso es el valor. Ahora, llevando ese concepto al valor inmobiliario, el valor de la tasación inmobiliaria, ese valor inmobiliario es el precio más probable que puede conseguirse en el mercado en un momento determinado bajo una condición, una propiedad. Es el precio más probable que se pueda pagar esa propiedad. Y ahora, ahí sí entramos como nosotros tenemos la capacidad de poder formar ese valor, ese precio más probable. Bueno, en lo personal, acá en el equipo AN, utilizamos varios métodos para confirmar los valores, chequear esos valores, que básicamente son 3 métodos los que utilizamos. El método comparable, el método del costo de reposición depreciado y el método de la rentabilidad. Tenemos un sistema que vamos cruzando datos, también incorporando lo que es la inteligencia artificial e intentamos de llevar a ese valor más probable que el mercado puede pagar. Pero después quien determina si ese valor está acorde o no a la realidad del mercado y del contexto económico, termina siendo el mercado mismo, ¿verdad? Básicamente ese sistema a nosotros nos da un valor según costo, según antigüedad, según estado y varios factores más, digamos, comparando con las propiedades, nos da un valor y ese valor después nosotros tenemos que decir, bueno, a ver, nos dio 10 pesos. Realmente en el mercado se paga 10 pesos, no se paga 10 pesos y ahí empieza el debate del equipo. De si ese valor sí, ese valor no, y tratamos de ajustarlo para que nos dé, lo que vos decías, un valor de mercado probable que se pueda pagar. El sistema en sí, para contarle un poco a la audiencia, lo que hace es tomar métodos de evaluación. A ver, lo saco un poco del mercado inmobiliario y vuelvo al punto de hallar el valor. ¿Cuál es el valor posible de algo? El método lo que te hace es agarrar técnicamente, utilizar un procedimiento técnico para poder decirte, che, de acuerdo a estos parámetros, este pudiera ser un valor posible. Nosotros conocemos en el mercado inmobiliario el método comparable como el más conocido. Pero el método más directo. También es el que peor se utiliza, porque muchas veces los comparables que se traen no son los correctos, no son los apropiados para comparar. A darle de vuelta a los vendedores. Como no solo por los vendedores, sino que tiene un fundamento el método comparable, que hay determinados parámetros que hay que seguirlos para verificar si ese comparable que uno está usando es realmente el comparable ideal. Más allá que estoy convencido que la inteligencia artificial va a hacer mucho de esto, de hecho ya lo hace en gran medida, pero obviamente que todavía le falta el cotejo fino de ciertas situaciones. Es cierto. Pero a ver, ¿por qué vale lo que vale? Primero porque lo determina el mercado, el comprador, de acuerdo a su utilidad, el que decide si verdaderamente esos precios está dispuesto a pagarlo. Y eso tiene una relación con lo que hablábamos en el primer bloque, el ingreso disponible. Si no hubiera ingreso disponible, tampoco las cosas se pudieran pagar. Ser, tal cual. Ahora, las propiedades, ese alto valor que tienen, desde mi punto de vista también, surgen de... ¿Alto valor en relación a qué? Y en relación a otros bienes. O sea, Bien. vos comparás un inmueble respecto a... No, que digo para que no se malinterprete de que por ahí está diciendo que las propiedades hoy están altas
No, el alto... Hoy tan baja en relación a casi todo igual. Claro. Bueno, pero- Por eso, ese alto valor en relación Que a... estemos hablando Ahora, de en relación a los ingresos de la gente, quizás son altos. Y respecto a otros bienes también, o sea, respecto a determinados vehículos, hay vehículos más caros o más baratos que determinadas propiedades, pero a lo que voy es Pero un esa bien durable. brecha está más acotada. Hoy es menor. Y depende- Hoy son más caros los autos en relación a lo que siempre fue de lo que... Respecto al ingreso, decís vos. No, comparando las Y propiedades. depende Che, bueno, con qué auto. Sí. Porque pero siempre que- hubieron autos Pero importados. volvemos a lo mismo de la camioneta, que con una camioneta buena pudieras comprarte una casa, no sé si alguna vez se dio como se da hoy. Hoy va a agarrar una camioneta de una gama media alta y vas y compras una casa buena. Pero también Sí. antes pasó una relación similar. Puede ser diferencias, pero me acuerdo, ejemplo mío, mi viejo tenía una ranchera en el campo, 0 kilómetros, y la vendieron y compraron una casa acá. Entonces esa relación, y estoy hablando de hace 40 años atrás, 30 y pico de años, esa relación puede seguirse manteniendo de una u otra forma, en una u otra magnitud. ¿Sí? Pero rebobinando hacia por qué valen lo que valen y cuáles son los métodos y esto y aquello que estábamos conversando recién. El método, yendo a esto, técnicamente nos acerca a algo estábamos hablando del alto valor. El alto valor fue donde te interrumpí. Respecto a determinadas cosas. Vos fíjate todos los componentes que intervienen en esa vivienda, en esa construcción, en esa propiedad. Vos tenés subproductos desde la bolsa de cemento, desde la mano de obra del colocador de piso, empezá a sumar todos esos subproductos, el costo que tiene eso, más el costo tierra en las ciudades, que ese sí es por oferta y demanda. Porque ahí sí, las zonas no se determinan por un costo de un subproducto o un insumo. El insumo principal es la tierra y vos la pagás a esa porque querés vivir ahí. No hay otra. Sí. Y eso lo determina el mercado, oferta y demanda neta. Más allá que todos los otros subproductos también. Pero ahí vuelvo al alto valor. Cada componente que tiene un costo hacia un producto total que es esa propiedad, que como son tantos rubros los que intervienen, hay un componente muy alto Sí, el costo de la construcción en sí, construcción. y es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy con respecto a que ese costo de la construcción relacionado con el lugar donde está hecha la construcción muchas veces nos da valores que el mercado no convalida. Bueno, muchas veces que decir, che, la zona, el terreno, el lugar, el tipo de construcción que se hizo, dice que según la tasación o según el mercado y demás, vale 100, pero cuando yo lo llevo al costo de lo que cuesta hacer esa cantidad de metros que se hizo, me cuesta hacerlo 150. Eso pasa hoy. Eso pasa hoy, pero pasa hoy y creo que ha pasado a lo largo siempre, en realidad, sí. no sé, de que nosotros nos dedicamos a esto 12, 15 años, siempre pasó que la zona... ¿Qué? Que la zona no te acompaña o que Que si el producto que construís no es adecuado a la zona, el costo de la construcción no lo vas a poder defender porque la zona no acompaña. Bueno, básicamente eso y siempre va a pasar, sea el costo que sea. Claro, pero hoy siempre está un poco más firme eso por el Claro. contra. ahí estamos hablando de formar el valor de la propiedad en función del costo. Sí. Y lo que estamos diciendo ahí es que no siempre el valor de esa propiedad en el mercado, para recordar que el valor es el precio más probable que se pudiera pagar esa propiedad en el mercado, no siempre el valor responde al costo de haberlo construido. Porque muchas veces el costo es más alto de lo que el mercado está dispuesto a pagar. Eso es lo que estamos hablando. Muchas veces es a la inversa. Cuando Depende de cada caso particularmente, Claro. porque también... Pero para no asustar a la gente, digamos que no vas a poder defender el costo de lo que construís. No, digamos. es que depende de cada si propiedad. vos haces lo que corresponde en el lugar que corresponde, digamos, Puede tener un beneficio. lo tenés seguro el beneficio. Sí. ¿Pero qué es lo que corresponde? Y me refiero a... A la demanda. No, A lo que se me demanda. refiero a que... vos Ayornarse con claro, el entorno sí, donde construís. Exacto.
si vos vas a un barrio de todas casitas de 80 metros y construís 200. Y construís 250 donde no hay gas, no hay cloaca, no hay... y no te lo van a pagar los 200. Si venís en, no sé, en el centro, en una buena zona o en las zonas y haces una casa grande, buena, y el lugar, el entorno te acompaña, sí te lo van a pagar. Y no vas a perder parte de esa construcción, del costo de esa construcción. Vamos a ordenar nuestra charla, que me parece que nos hemos enredado entre los tres. Los valores inmobiliarios, que es lo que sabemos, a lo que nos dedicamos, se forman por un lado por los comparables, por el otro lado, como dijo Facu en un principio, utilizando el método del cálculo de costos, más depreciación, más terreno, y otro de los métodos que al menos son los que usamos nosotros es el método de rentabilidad. De ahí es como... de ahí nos vamos a lo que dice Marcos, que muchas veces cuando elaboramos el posible valor de mercado de acuerdo al costo de la construcción, no nos podemos quedar solamente con ese, porque en muchos de los casos el costo de la construcción da por encima de lo que el mercado, según el método comparable, está dispuesto a pagar. Vuelvo, que según el costo, el método del cálculo de costo, da por encima de lo que el mercado, según el método comparable, está bien. Vamos a la esencia del método comparable. ¿Qué significa el método comparable? Parate que ahí te quiero terminar esta idea. Pero eso no necesariamente pasa siempre. No. Porque ha habido momentos en la Argentina que el cálculo de costos y el método comparable coinciden porque no tenemos el momento actual del costo. No tenemos un costo tan alto. Exacto. Entonces, cuando vos llevas el costo, el valor, determinás el valor mediante el cálculo de costos y lo comparás con el del mercado, pueden darte iguales. Yo creo que no hay que disociar nunca el método de la realidad. ¿Y la realidad cómo la miramos? Pensando en quién es el potencial comprador de esa propiedad que estamos tasando. Porque es el que determina el precio del mercado. O sea, vos podés comparar por propiedades comparables, pero esas comparables, ¿en qué cómo estás tomando el valor? ¿Por las que conocés que están en oferta? ¿Por el precio real que realmente conociste que se pagó? Entonces, yo creo que es más por lo que realmente se pagó, como para tener un punto más claro, y por cómo se comporta el mercado nuestro, los cambios que hay, nunca podés comparar con algo que se vendió hace mucho tiempo. También tiene que ser, el comparable tiene que ser con algo que se haya vendido hace poco, para que eso te acerque a la realidad, y después mirar las características también particulares de cada inmueble, digamos, porque no muchas veces depende de otras cosas y no solo del comparable o del lugar. Y otra cosa que también se comete error a la hora de evaluar por comparable es que se toma un solo comparable. Y muchas veces ese uno solo tiene una situación particular. A eso me refería, claro. Entonces, ahí es donde tenés que aplicar 3 a 5 comparables, lo más cercano en superficie, lo más cercano en estado de conservación, lo más cercano en zona, porque esa es como la conclusión ideal del valor por el método comparable. Sí. Para que sea efectivo el método comparable, la clave es poder comparar con propiedades que efectivamente se hayan vendido en un tiempo cercano al de la tasación, porque si no se termina distorsionando la información, porque quizás comparamos con una propiedad que está en venta, pero esa propiedad que está en venta quizás no coincide con el valor de venta de lo que se ha vendido en la zona o en casas similares. Entonces, por eso también siempre es bueno cotejar esa información de comparables en conjunto con otro método, como el que utilizamos, el método del costo de depreciación de construido a nuevo, digamos, más la tierra. Entonces,
mediante 2 vías podemos justificar ese valor en la tasación que por ahí se emite, con la formación de ese valor de la propiedad. Viste que también siempre está la discusión de, ¿por qué ese dúplex vale igual que un departamento, una casa, vale igual que el departamento igual de una casa y o menos, uno, exacto, más, tiene menos más superficie, etcétera, etcétera. Y ahí venía un poco lo que también mencionamos en el primer episodio, pero estamos conversando acá, es ese perfil de comprador no es igual. El que compra un departamento tiene una finalidad que quizás su utilidad es mayor en la compra de ese departamento antes que comprar una casa inclusive de mayor superficie. Porque ya la casa no responde a la utilidad que sí le reporta ese departamento. Entonces, ese comprador es el que determina el precio y no muchas veces la relación de la superficie. Ahí también creo que hay una cuestión de, por ejemplo, en una ciudad como esta, de escasez también, de que ciertos productos no hay. Exacto. Y después yo creo que hay una cuestión de que una casa se la puede hacer cualquiera, contrata a su arquitecto, y un edificio o un departamento es más difícil, ya necesitas no es que yo digo, che, mañana me gusta un departamento, me lo hago acá, y va a ser lo mismo que el departamento como están vendiendo, digamos. La casa sí, la casa es cuestión de decir, si tengo plata, tengo la tierra, contrato a quien que haya que contratar y lo hago. Entonces creo que eso también influye. Sí, cómo está conformada la oferta en cada ciudad, porque acá en nuestras ciudades tenemos un 20% de departamentos y más del 50%. Tengo un dato, tasaciones 2024. Perfecto. Se tasaron, durante todo el 2024, se tasaron casas, 211 casas se tasaron, y departamentos solo se tasaron 46 departamentos. 2024 y 2025. 2025 lo tengo también por acá. Casas 148. ¿Ingresaron? Ahora vemos las que ingresaron. No. Y departamentos 68. Tasaciones. Tenemos 2024. Bien, estaba mirando ingresos. Bien, sí. Tasaciones en el 2024 de casas, tasamos 211. Y en el 2025, 148. Está bien, o sea, está tomado hasta octubre del 2025, Exacto. nos falta un trimestre entero. Exacto. Y tenés departamentos tasados en el 2024... 48. 40 y 68 en 2025. se incrementaron, mira cómo se incrementaron los departamentos y bajaron Pero las bueno, casas. prácticamente se tasó un 50% menos de relación entre casa y departamento. Ajá. Pero mirá este dato igual, nosotros que miramos la cantidad de propiedades que nos ingresan respecto a la que tasamos. En el 2024, en promedio, porque acá lo tengo discriminado por campo, casa, chacra, cuántas tasamos, cuántas ingresaron, pero en promedio ingresaron en venta, por medio nuestro, el 63% de lo que tasamos. Y en el 2025 ingresó el 70%, 72% respecto a la cantidad que tasamos. Si Para ver también la demanda, yo me voy a fijar bien para la próxima. La cantidad de departamentos es bastante alta en relación a la cantidad de ingresos de departamento que hay, de ventas, de lo que se vendió en el año. Ha crecido la demanda de departamentos. O sea, si uno cuenta la cantidad de casas vendidas versus la cantidad que ingresaron, ese porcentaje es mucho menor que la cantidad de departamentos vendidos versus la cantidad de departamentos vendidos. Sí, es posible. Bueno, y así todo este parámetro de departamentos versus casas, yo creo que somos de las inmobiliarias que más por ahí capta el mercado de departamentos por ser mismos desarrolladores de departamentos, entonces es un dato por ahí importante, y es un producto que bueno, hay una diferencia grande con respecto a las casas, y quizás por eso también la diferencia de valores entre la disminución de metros de comprar un departamento a comprar una casa. Es que va relacionado a esto que hablaba Marcos también, o sea, la oferta de departamento es menor, la demanda es creciente, sí. y de hecho
En las casas tenés mucha más oferta que te permite, como el que está buscando casa, jugar cómo modificarla. En los departamentos tenés menos margen de maniobra de eso. El inversor de por sí, el que busca invertir, por una cuestión de mantenimiento, de costo, de un montón de cuestiones, busca invertir en departamento o la mayoría va a querer invertir en departamento, metiendo en el departamento lo que es un dúplex y departamento en altura, porque se sabe que, volvemos a lo mismo, que por ahí rinden más la renta puede rendir un poco más y el mantenimiento y el deterioro que tenés y demás es menor. Es muy raro que venga alguien y diga, yo quiero para renta comprar una casa. Pasa bastante menos que pasa menos. Bueno, ahí tenés el otro método de análisis del valor, claro. que Bueno, es pero la rentabilidad. todo lleva a que por qué un departamento de Más demandado. 90 metros, 80 metros vale lo mismo que una casa a refaccionar de 300 metros en el centro. Si yo soy vendedor de la casa me quiero morir, no puede ser. Claro. Pero la realidad es que todas estas cosas hacen a esa respuesta, digamos. Y encima de que hoy tenemos la construcción cara y arreglar esa casa cuesta un montón de plata más, digamos, pero cuando vos decís... Pero es una pregunta que se hace. Se hace y la te dicen, gente- che, pero ¿cómo puede ser que mi casa valga lo mismo que un departamento X? Claro. Y bueno, hay que por Tengo ahí- 300 metros en este lugar que es el centro o que está muy bien ubicado y Sí, puede ser sí. que no pueda comprar 2 departamentos Y ahí buenos. la respuesta es, pero así como vos tenés 300, hay el equivalente al 50% de la oferta, o 60% de la oferta de Gualeguaychú que también tiene. Con diferentes características, pero también lo tiene. Ahora, sin embargo, departamentos hay 10. Sí, sí, sí. Che, no, y acá como final de por ahí de datos, nosotros en el 2024 se tasaron 400 propiedades aproximadamente, y en lo que va del 2025 350, y pensá que todo eso, si bien no el 100% queda en gestión de ventas con nosotros, posiblemente ingresan al mercado también, por medio de otros colegas. Son muy pocas las que se tasan para, por ejemplo, Sucesión. ahora son el porcentaje menor. Entonces, miren cómo nosotros todavía nos falta un trimestre y ya estábamos prácticamente en la misma cantidad de propiedades que el año pasado, tasada. Cómo va creciendo año a año el mercado en nuestra ciudad y demás. O sea, y eso también hace la formación del valor. Cuanto más oferta hay, Yo creo que Gualeguaychú también es una oferta. Bueno, hay un dato del colegio de Escribano. es una de las ciudades en cuanto Con a más departamento. movimiento, y más movimiento inmobiliario, digamos, de. Paraná, Concordia, y Gualeguaychú y Concepción se reparten el tercer puesto dependiendo los tipos de propiedades. Vamos a tener, ya para ir cerrando. Por eso, viendo la cantidad de habitantes de Paraná, de Concordia, con nosotros, una ciudad que un porcentaje Sí, más, sí, alto, sí, sí. más alto. Sí, sin duda. Lo invité, vamos a dejar la incógnita, lo invité a uno de los desarrolladores de acá en la costa del Uruguay para tener una charla a un colega de Concepción. Así que Muy bien. vamos a dejarlo ahí para la próxima, para que sigan prendidos a 360 Inmobiliarios. Y con esto nos despedimos. Vamos a meterle una buena cortina, señor musical, bien arriba para cerrar, porque por el momento nos pusimos medio live hoy, sí, es verdad. Pero acá estamos, nuestro segundo episodio, espero que lo hayan disfrutado y los esperamos el próximo. Chau, chau.